estar con vosotros y voy a hablaros de los caballeros templarios, los cátaros y los templarios en la Edad Media. Está basado en este libro que se llama La ruta de los cátaros y las mujeres y el catarismo. Hay un capítulo que trata de los templarios. Y este libro lo podéis encontrar en Amazon en la versión Raymond Piquier, una heroína de los cátaros, que está en francés, en inglés y también en valenciano. ¿Quiénes eran los caballeros templarios? Pues se dice por ahí que fue la orden más grande y poderosa durante la Edad Media. Entonces, de la Edad Media, entre las órdenes militares que había, los templarios fueron perseguidos. Si los recordáis, con su capa blanca, con su cruz a la zona del corazón, pues hay muchos mitos alrededor de los templarios que nos han llegado una visión romántica, ¿no? Eran inocentes, los persiguieron, los quemaron en la hoguera. ¿Por qué? Otros lo relacionan con el secreto del Santo Grial, que lo escondieron los templarios. Bueno, hay muchas historias, se ha escrito mucho sobre el tema. Luego, si queréis, os cuento alguna leyenda. Sí que os diré que los pobres caballeros del Orden del Temple tuvieron una gran influencia en Tierra Santa y sobre todo en la lucha contra los musulmanes. Y fueron además grandes banqueros, prestaron dinero a todos los países de Europa. Eso provocó que más adelante los reyes les tuvieran envidia, quisieran librarse de ellos y que el Papa acabó condenando y deshaciendo la orden. Entonces la orden de los templarios nació dentro de la misma iglesia y al final acabarían perseguidos por la Inquisición. Entonces los caballeros templarios surgieron como guardianes de protectores de los cristianos peregrinos que querían alcanzar la ciudad santa y eran atacados por los musulmanes. ¿Qué pasaba? Que ellos decían que no buscaban derramar la sangre, sino era un daño colateral que decían ellos, ¿no? Su objetivo era proteger a los cristianos que iban a Tierra Santa de que no los atacaran los musulmanes. Pero ¿qué ocurrió? Que era un chollo entrar a los templarios. ¿Qué ocurría en aquella época? Que las familias tenían hijos, tenían varios hijos y solo heredaban el primogénito y los demás se quedaban sin fortuna. Y entrar en la orden de los templarios era una forma de hacer fortuna, tanto en lo militar como en lo religioso, que la religión en aquel momento tenía su poderío. Y era una buena ocasión para los jóvenes de adquirir poder y fortuna. En España, el Ramón Berenguer III fue el primero que entró en los templarios. Y claro, los templarios recibían mucho dinero, donaciones de los nobles, los padres de los nobles que mandaban a sus hijos a la orden, les daban donativos. Y ellos sí que hacían votos de pobreza, de castidad y obediencia, y además un cuarto voto, que era defenderla y conservar la Tierra Santa si fuera necesario, pues de su vida. Pero el voto de pobreza, digamos que no estaba claro del todo, porque poseían tierras, eran como señores feudales, cobraban diezmos por ellas. Y eso, claro, los jóvenes era una forma de enriquecerse rápido, porque cada territorio que conquistaban les daban una parte. Y de enriquecerse rápido y al mismo tiempo tener, digamos, garantizada la salvación, que en aquel momento la iglesia era muy importante. Las clases militares eran los únicos que podían llevar esa capa blanca y la cruz, y eran la élite de la orden. Entonces compartían muchos aspectos con los señores feudales, podían tener esclavos, tierras y campesinos que les trabajaran. Y vivían en una encomienda. Las encomiendas eran como una especie de granjas que allí tenían sus labradores, tenían sus ganaderos que producían, al mismo tiempo tenían sus templos, tenían sus iglesias y sus curas, y al mismo tiempo tenían sus guerreros, y los guerreros se encargaban de protegerla. Todos ellos eran templarios, todo ello era encomienda de los templarios. Y cuando había que traer el dinero, ellos estaban luchando en la Tierra Santa para proteger a los cristianos, digamos, y aquel ejército necesitaba dinero continuo. Y ese dinero lo producían en las encomiendas y en los territorios que les regalaban a cambio de sus servicios. Y lo llevaban hasta la Tierra Santa. ¿Cómo lo llevaban? Había una encomienda, cada territorio, había cada jornal de camino, había una encomienda. Y así lo tenían que hacer noche por el camino.
Entonces la vida de las casas de la orden estaba centrada en la oración y el trabajo, una férrea disciplina y la arbitrariedad no tenía lugar. Sus armaduras y vestimentas eran justo las necesarias, no tenían elementos decorativos para tener más agilidad a la hora de luchar. ¿Qué ocurría? Que se les exigía castidad hasta el punto que no podían ni mirar a una mujer. Se les prohibía incluso expresar a su propia madre. Y había veces que incluso señores casados que se iban a los templarios y tenían a su familia a una digamos, una vivienda cercana y ellos vivían en la encomienda. Ellos tenían un voto de obediencia, les deberían obedecer siempre al superior y había, digamos, varias ramas que estaban los clases sacerdotales, los militares y los campesinos, como he dicho. ¿Cómo tuvieron tanto éxito? Tuvieron éxito por las cruzadas. Entonces, cuando la Tierra Santa llegó un momento que los musulmanes conquistaron Tierra Santa y la perdieron, los templarios tuvieron que irse. Y fue entonces cuando empezó su pérdida, digamos, de poder. Y Felipe IV de Francia, que les tenía una enorme deuda, les debía muchísimo dinero, ellos eran prestamistas, eran banqueros, y Felipe IV empezó a presionar al Papa para que destruyese la orden. Y poco a poco se fueron creando bulos alrededor de los templarios, hasta que por fin consiguieron que el Papa Clemente V eliminara la orden y los templarios fueron apresados y algunos quemados en la hoguera. ¿Existen en la actualidad los templarios? Bueno, tal como existían en la Edad Media, yo rotundamente creo que no. Hay gente que dice que nunca han dejado de existir en la clandestinidad, que existe una hipótesis extendida de que un grupo heredero de la Orden de los Templarios todavía está pugnando secretamente por el orden mundial. Lo que sí que es cierto es que no hay ninguna evidencia de que existen en la actualidad caballeros templarios tal como existían en aquella época. No obstante, en 1981 el Vaticano confeccionó una exhaustiva lista donde se contaban todas las organizaciones que se declaraban sucesorias de los templarios. Actualmente existen una alianza templaria contra la droga, dedicados a enfrentarse a adicciones, la Orden de los Templarios del Temple, la Virgen María, y también los que están abocados a la experimentación química y diversas hermandades y maestrazgos que no poseen el linaje templario. Miembros de un poderoso cártel mexicano aparecido en el estado de Michoacán también dicen que se hacen llamar los caballeros templarios. Y ciertos ritos masónicos toman su simbología de los templarios, en fin. Lo que sí que es cierto es que en la Edad Media, si hacemos un poquito de introducción a lo que había una crisis en el clero que provocó la creación de distintas órdenes. Por un lado estaba el cristianismo, que jugó un papel de cohesión social importante durante la Edad Media, pero por otro estaba que modificó la forma de pensamiento y que hubo un retroceso en cuanto al tema de la independencia de la mujer. Se imponía el matrimonio cristiano y no había opción al divorcio ni anticonceptivos. Y así la mujer quedaba atrapada en un matrimonio, la mayoría de las veces sin posibilidad de salir de él, aunque fuese maltratada. El cristianismo llegó a ser la religión oficial del Estado del Imperio Romano, y cuando éste empezaba a decaer, la religión cristiana se difunde de manera más rápida, hasta la conquista del poder a costa de las autoridades políticas. De esta forma, el cristianismo empieza a posesionarse y a ganar poder, y a extender sus ideas al mundo y enseñanzas doctrinas a toda la sociedad. Estas creencias eran predicadas en la Iglesia cristiana y debían ser aceptadas por todos. De lo contrario, las personas que fueran en contra de estas ideas eran condenadas por herejes y algunas de ellas quemadas a la hoguera. Y así aparece poco a poco, el cristianismo fue perdiendo su primitiva esencia de servicio, de pobreza y de sencillez, y la gente le tenía miedo a la Iglesia. Por suerte, actualmente eso ya ha desaparecido, pero hubo unos años que, debido a ese camino erróneo que tomó la Iglesia, aparecieron lo que se llamaban las herejías.
había corrupción eclesiástica, se pagaba por la gracia, se pagaba por el perdón de los pecados, se cobraban indulgencias y todo ello el pueblo empezó a desconfiar de la Iglesia. Y todos estos abusos llevaron a que perdiese una autoridad moral que tenía. Y de ahí que aparecen los diferentes tipos de herejías, entre ellos fueron los cátaros, los valdeses, joaquinistas, franciscanos espirituales, flagelantes, muchísimos. Y el catarismo es una de las que más se investiga últimamente. Sí, fue debido a ¿qué pasó? Que ellos buscaron todo lo contrario: la independencia de la mujer, el respeto, la igualdad entre hombres y mujeres, la humildad, trabajar para ganarse la vida, vivir con austeridad, todo lo que el cristianismo primitivo predicaba. Entonces hubo mucha gente, y también estaban en contra de que pagaran los diezmos y que se pagaran impuestos, y las clases sociales. Quería que todo el mundo fuese tratado en igualdad de condiciones. Todo eso en la Edad Media. Son ideas que las vemos actualmente y dicen, no prosperaron. Claro que fueron a por ellos, porque en la Edad Media, con el feudalismo y con todo, no les interesaba que el catarismo progresara. Y bueno, para deciros algo, entonces enseguida el Papa Gregorio IX, en 1231, creó los tribunales de la Inquisición para acabar con las herejías, y popularmente se les conoce como caza de brujas, y efectivamente a la mayoría de los que condenaron fueron mujeres. En cuanto a una mujer salía de sus obligaciones de entonces, iban a por ella. Margarita Poré, por ejemplo, era una monja beguina que escribió un libro precioso que se llama El espejo de las almas simples, en lengua materna, porque ella consideraba que debía escribir en una lengua que la gente que lo oyese lo entendiera. Y la condenaron a la hoguera porque no quiso escribir en latín, porque le decían que las cosas religiosas había que escribirlas en latín. Cosas así de injustas que nos han llegado hasta nosotros. Yo además de los cátaros me he centrado en este libro que he hablado antes, que es un movimiento cristiano disidente que aparece en los siglos X y XV en lugares como Bulgaria, Italia, Alemania, Inglaterra, León, Francia, Aquitania, Occitania, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Estos últimos que llegaron aquí a nuestras tierras, en Castellón, en Valencia, y también hubo por aquí, por Alicante, que huían de las masacres de las cruzadas de la Inquisición. La Iglesia Católica, para combatirlos, creó, como he dicho, las cruzadas aljibense en 1209, 1229, 20 años matando gente, ya está bien, y los tribunales de la Inquisición, creados en 1231. El último cátaro que estuvo en nuestras tierras, el último perfecto cátaro, fue Guillem de Olivaste, que aparece aquí en este libro, y también su historia de amor prohibido con Ramón Piquer, que es la protagonista de mi novela. Es una historia de amor prohibido entre un perfecto cátaro y su amante, que los perfectos cátaros, por supuesto, debían guardar austeridad y no podían tener amantes. Entonces, lo que más sorprende del catarismo es que abogan por la independencia de la mujer y dicen que tanto mujeres como hombres deben tratarse con igualdad. Y también creían en la reencarnación. Entonces, ¿qué creían? Que cuando un alma se reencarna puede volver a un hombre o a una mujer, y no tenían sexo las almas. Por lo tanto, debían tratar a todos los seres humanos igual, porque aquella persona que tenían delante a lo mejor era la reencarnación de un antepasado tuyo. Tampoco también el matrimonio, en principio no creían en él, pero con el tiempo vieron que era necesario. También estaba la austeridad en cuanto a sexo y en cuanto a comer carne. Con el tiempo aceptaron que solo los perfectos, los curas de ellos, debían mantener ese tipo de austeridad. Lo he expresado en un poema que se llama Libre para elegir. ¿Lo leemos? No leo, ya no pasa nada. Yo soy un atisbo de vida libre para elegir las curvas de mi camino, mi ideología y mi espacio presente, vivir sin trabas mi propio destino. Yo soy un proyecto de ser humano libre para pensar y fraguar opinión en mi mente, mujer libre sin terribles tortuosas tormentas, pensar sin tropiezos en mis propias quimeras. No quiero hacer el bien estando presa, ni hacer el mal por imposición. Escaparé entre los barrotes de esta celda, estaré libre aun estando en prisión. Habrá un lugar en este tortuoso mundo para poder vivir este suspiro de libertad. Mujeres y hombres llegando a este destino, el que ya hable hablará
La Iglesia Católica, ante el auge del catarismo, y él vio que sus monjes vengan a predicar y no tenían éxito, es cuando Inocencio III, el Papa Inocencio III, creó las órdenes de los frailes predicadores o dominicos y los franciscanos o mendicantes. Y en 1209, la cruzada de los albigenses, y después del siglo XIII, el Papa Inocencio III, en esa cruzada contra los cátaros, aquellas ideas que tanto estaban llegando a la gente, pues acabó con ellos. Entre unas cosas y otras, la Inquisición acabó con ellos. San Mateo, mi pueblo, es muy importante en la historia de los cátaros, porque hubo una comunidad cátara en San Mateo, y Raymond Piquier, según cuentan, estuvo viéndose con Guillem de Belibaste en San Mateo. Ellos vivían en Morella, pero se pasa, y en el libro habla de cuando se estaban paseando por la muralla enamorados. Dice: me paso los días, como decía, vagando errante por los lugares donde fui tan feliz con mi amado. Tal vez el día que la gente conozca mi historia y todo lo que tengo que decir al mundo pueda descansar en paz. Y ahora nos vamos a imaginar a Raymond Piquier y a Guillem de Belibaste paseando por la muralla de San Mateo con este poema, Una pasión oculta. ¿Lo leemos o lo leo yo? Venga. Entre el tórrido de las noches de verano, muy juntitos los dos caminábamos por la muralla, testigo de nuestro robado amor escondido, soportando el peso de miedo en mis espaldas. Sus piedras grises oxidadas, secretos escondidos de una pasión prohibida entre los barrotes sociales, fueron el eterno refugio de estos tristes enamorados, escondiendo la verdad entre las sombras de la noche. Una pasión oculta entre los secretos. Las manías no nos dejan respirar, las apariencias nos oprimían el pecho. Mi corazón que no paraba de llorar. Nuestra agua quiso ocultarse del mar, nuestra luz dejó de brillar en la oscuridad. Pronto el universo sabio buscó el equilibrio para que el agua y la luz volvieran a su curso. La noche se comió nuestras sombras oscuras, aquel fatídico día amarillo pintado de amargura. ¿Por qué Guillem de la hoguera acabaría? 700 años después se cumpliría la profecía. Pues hemos creado, a través de la comunidad, se han creado rutas de los cátaros que van para promocionar los pueblos por donde estuvieron y también el patrimonio cátaro. Por ejemplo, Le Pays Chotin, en la región de Haut de Francia, o Camí des Bons Homens, en Pirineo catalán, sirven para divulgar su historia y dinamizar un poquito el turismo. En la Comunidad Valenciana, la Agencia Valenciana de Turismo ha promovido la Ruta Internacional Europea que une a las regiones de Francia, el Midi-Pyrénées, la Languedoc y la Corona de Aragón, Cataluña, Aragón, Baleares, Valencia y Castilla y Alicante. Entonces, se trata de hacer un poquito propaganda de los cátaros. El objetivo es descubrir el esplendor de estos pueblos antiguos de hace 700 años, su gastronomía y también sus costumbres. El poema se llama Rutas Perdidas. ¿Lo leo yo? ¿Lo tienes? Los polvorientos caminos se llenaron de almas errantes huyendo al azar, buscando un bosque frondoso oculto, encontrando un claro donde acampar. Almas perdidas de ideas contradictorias, pululando en un mundo perdido sin sentido, dominado por crueles déspotas atormentados, vendiendo su alma por un pedazo de tierra. Huyeron callados por rutas fantasmales, ocultaron sus huellas en el lejano abismo, borradas por el impecable paso del tiempo, hasta que un día reverdecerán aquellos lares. El encuentro de las rutas y la profecía, ardua tarea de unos pobres ilesos, volverían a ser real en los nuevos tiempos en que sus ideas de nuevo florecerían. Somos esos ilusos y esas rutas perdidas, somos el reflejo de una especie extinguida. Durante años vivimos en la gris penumbra para reverdecer y volver de nuevo a la vida. En los cátaros por la Comunidad Valenciana y Cataluña, también hablo de los pueblos por donde pasaron los cátaros, Morella, San Mateu, Cinctorres, Forcall, Pola de Benifassà, Peníscola, Cervera del Maestre, Cáliz, Atzenet del Maestrat, entre otros. Fueron refugio elegidos por los cátaros. Y se integraron en el pueblo de Morella. Se refugiaron en Morella
pero ellos por todos los sitios que vivieron repartieron riqueza, porque ellos se ganaban la vida y contribuyeron a su desarrollo ganadero, textil, la arquitectura gótica y también el arte medieval. ¿Por qué? Porque eran gente que trabajaba, que se ganaba la vida con un trabajo manual y lo elegían según su forma de ser de cada uno y lo hacían a la perfección. Incluso se habla de los talleres cátaros que los hacían y que los dirigían unos por hombres o talleres dirigidos a veces por mujeres. Las condiciones de vida en los talleres cátaros eran mucho mejores que los talleres cristianos. ¿Y qué ocurría? Que había mucha gente que por la forma de trabajar y por la forma de vivir se unían al catarismo. Como he dicho, se refugiaron en Morella y ¿por qué lo hicieron? Porque tiene una orografía montañosa, difícil acceso. Está en la montaña, es difícil acceder, y también por su simpatía con un rey de la corona de Aragón que luchó contra los cruzados algibenses, y porque está en los Ports y el Maestrat, que fueron dominadas por los templarios, los caballeros que he hablado antes. Había una simpatía entre cátaros y templarios, que digamos que no eran los mismos, pero se apoyaban mutuamente, se ayudaban mutuamente, y también la orden de Condesa. Entonces, dado que los templarios tenían prohibido matar cristianos, los cátaros, hasta que no los mataron a la hoguera, eran cristianos. El poema se llama Una comunidad. Nos refugiamos de la tormenta de inquisidores en aquella tierra de templarios donde no llovía, poniendo a salvo nuestras ideas de acosadores, en una pequeña comunidad paraíso de armonía. Nuestros éteres rondando aquel pequeño lugar, como quehaceres de unos grandes sabios. Huyendo de la verdad mentimos a la realidad. Durante un tiempo gozamos de aquel sueño. Nos unía nuestra concepción del mundo, un mundo corrupto que queríamos renovar, resurgir de nuestros errores del turbio pasado, vivir con mentiras para conocer nuestra verdad. Un perfecto gran pilar de nuestra comunidad, firme, seguro, decidido, tierno, sin amantes. Nuestro amor no podía respirar la realidad. Un perfecto imperfecto para mí fue Belibaste. Engañados, sometidos, denunciados, atrapados por unas mentiras que se volvieron realidades. Hombres y mujeres iguales creyéndose inocentes, nos fuimos de este mundo solos como vinimos. Pues hay una distorsión de la realidad histórica, tanto positiva como negativa. Se ha idealizado mucho a aquellos cristianos venideros, aquellos cristianos evolucionados. Yo creo que simplemente es que su despreciación por la materia era por eso que no consideraban a todo el mundo igual. También se discute el papel de las mujeres. La literatura esotérica se ha relacionado a los cátaros con la búsqueda del santo grial, al igual que los templarios. El catarismo tuvo mucho auge entre los siglos XII y XIII, por las razones, por la sencillez de vida, que decían la verdad y hacían lo que decían. Y eso pues gustaba a la gente. Y también estaban en contra de que se pagaran impuestos. Crecieron por el norte de Italia, la cuenca del Rin, Languedoc, y siempre tenían el consentimiento o la ayuda de los señores feudales. Y es más, los condados como Toulouse, Foix, o los vizcondados de Carcassonne, Abbey, Bessières, todo eso, las mujeres de los señores feudales eran seguidoras del catarismo y algunas de ellas llegaron a perfectas, porque el catarismo aceptaba también que hubiera curas mujeres, que hubiera perfectas, que se dedicaran a predicar. Bueno, como he dicho, estuvieron en distintos lugares y nosotros simplemente les recordamos con este poema. Cátaros, no me tengas miedo por no ser real. Fui una sobra medieval entre tinieblas. Crecí y conocí el pan de la igualdad. Viví el sueño de ser mujer cátara. Soporté insultos e infamias indecibles. Fuimos brujos, gatos o herejes mágicos. Entre los bárbaros fuimos buena gente y oramos por ser víctimas del destino. En mi época, que estaba prohibido hasta respirar, pude elevar mi voz y ser escuchada al infinito. En un sueño que las mujeres podíamos opinar, nos alzamos contra aquel malvado infortunio. En un callejón de crisis religiosa y social, lo descontento rugíamos desesperados, agarrados sin rumbo a un clavo ardiendo, sin nacionalismos ni señas de identidad. Me acusaron de herejía por suspirar la verdad. Se reduplicaron los muchos mitos, leyendas y bulos. Nuestras ideas soñaban con cambiar el mundo. Las cruzadas secaron nuestras aguas en el mar.
suspiraban por atrapar nuestros mágicos tesoros, escondidos de noche en un frondoso bosque del destino. Cuando nos ahogaron el agua de este mundo, nos confiscaron el agua, el cuerpo y el camino. Fuimos mujeres libres en un mundo de esclavitud, frenadas, las indefensas órdenes nos eclipsaron, frenadas, crueles cruzadas nos avasallaron, quemadas en la hoguera, sin vida, sin virtud. Unas sombras fingiendo vivir la realidad, una realidad que nos llevó a la desaparición. El sueño cátaro de ser libre y vivir en igualdad vivirá siempre en nosotras, más allá de la razón. Bueno, ya os hablo de Guillén de Belibaste y acabamos hoy. ¿Quién era Guillén de Belibaste? Él nació en un pueblo que se llamaba Cuvier-Sinoble, en Resé, y que cuando era joven se ve que estaba ya en la época, eran creyentes cátaros, y había un Bartolomé de Garnier, un pastor que le dijo: voy a denunciaros que sois cátaros, tal. Se pusieron a pelear y en la pelea mató a Bartolomé. Entonces él lo declararon culpable y tuvo que escaparse a las montañas entonces al escaparse a las montañas y huir, como la muerte había sido por defender a los cátaros, pues se unió con la gente, con los cátaros. Y es cuando Belibaste se unió a la fe cátara, digamos, eran ya los últimos cátaros que quedaban, que ya estaban siendo perseguidos por la Inquisición. Se vino aquí a España y allí, en un pueblo que se llamaba Torroella de Montmí, conoció a Raymond Piquier, que estaba en un grupo de cátaros que estaban refugiados allí. Fui a conocerlos y allí se encontraron. Y bueno, fue un amor a primera vista, se quedaron ya juntos para siempre. Ella se fue a vivir en su casa, pero ¿qué ocurrió? Que años después Raymond Piquier se quedó embarazada. Entonces él la hizo que se casara con su amigo Pere Mauri y le atribuyó la paternidad del niño. Pero en vista de que estaba celoso, deshizo el casamiento. Y que después fue atraído con mentiras al Languedoc por Arnold Sigre, un secreto agente de la Inquisición, y hasta la ciudad de Tirbia, y allí, en el obispado de Urgel, y allí fue que fue detenido, y ese mismo año, en 1321, fue quemado en la hoguera en Villers-Termené. Y fue el último perfecto cátaro quemado por la Inquisición. Y os leo este poema, que acabo con él. Guillén Belibaste. Dedicado al perfecto cátaro Guillén Belibaste, que murió en 1314 y tuvo una comunidad cátara en San Mateo. No me juzgues por mi débil condición humana, ni las razones que doblegaron mi existencia. Entre virtudes y defectos creció mi árbol de vida, y como muchos fui esclavo de la subsistencia. No siempre fui el añorado perfecto ejemplar, pilar firme o doloroso desdén de la comunidad. Le vi a los míos soñando alegres a un ileso destino. Erré, me equivoqué y lloré durante el camino. A veces fui el ejemplo que navegaba el mundo, otras fui el tren que descarrilaba mi vida. Amé a Raymond con el alma empedernida y rogué hasta el fin por nuestro endeble sueño. Suspirábamos conteniendo la respiración, perseguidos disimulábamos escondidos, rotos por los vapuleos de la Inquisición, secretos artesanos o masones desconocidos. Cambié mi nombre, mi alma y mi identidad, corriendo sin rumbo por viejos caminos romanos, hacia tierras vírgenes sin mancha de egoísmo, donde podíamos vivir escondida nuestra verdad. San Mateo y Morella, nuestra acogedora nube, camufladas sombras en tierra de templarios, enclaves protegidos por los viejos vientos favorables que devolvieron la paz a nuestro desierto. Templanda, disfrazada de tolerancia, Raymond disimulaba su amor. Disfrutábamos nuestra fugaz existencia, sumergidos entre la prohibición y el temor. Atrapado por las estúpidas convenciones, no sabes cuánto daño me hice a mi amada. Siempre bella, sin condición me quiso, sincera como el susurro de la aurora. Pude crear el hierro que fuerza el viento, pero fui débil ante la condición humana. No espero ni premio ni recompensas, pero sí mi mensaje escrito en el firmamento. En San Mateo una calle os habla de mí, paseando hoy por las regias murallas. Sentirás el murmullo de Raymond, que antaño tantas veces recorrí. Si un día San Mateo nos sentimos paseando de noche junto a la muralla, vivirás conmigo el calor de mi amada, su murmullo escondido.